Ok, bienvenidos y bienvenidas. Espero que hayan tenido una muy buena semana. O bueno, hoy es lunes, ¿ah? Lunes 2 de mayo del 2022. Así que espero no solo que hayan tenido una buena semana que recién pasó, sino que hayan tenido un buen fin de semana. Un fin de semana en familia, fin de semana con amigos, como quiera que lo hayan pasado, pero que ojalá les haya inyectado suficiente energía como para continuar esta jornada que no nos da respiro y que cada semana nos trae un desafío diferente. Me complace muchísimo contarles que hoy comienza una serie dentro de ¿Y ahora qué? Una serie, no sé cuántos capítulos nos va a llevar a abordar esta serie, pero siempre la tuve como primera serie en mi cabeza cuando pensé en hacer este podcast. Y esta serie la he titulado ¿Y ahora qué le enseño a mis hijos cuando la Biblia no es suficiente? Yo estoy seguro que a más de una persona va ya a hacer algún mal comentario cuando vea la gráfica y vea cuando la Biblia no es suficiente. Hemos dotado al texto bíblico de cualidades mágicas, verdaderamente mágicas. Yo creo que ni Dios se imaginó, por decirlo de alguna forma, que le íbamos a dar esas cualidades a un texto. Pero bueno, a veces la Biblia no es suficiente. Y eso es lo que estoy proponiendo en este podcast. Y tengo algunas preguntas aquí como para poder abrirnos un poquitito la perspectiva de lo que estoy hablando. ¿Es suficiente la Biblia para enseñarle algo bueno, verdaderamente bueno a nuestros hijos? Yo no estoy diciendo que no, tampoco estoy diciendo que sí. Te estoy planteando, sembrando la pregunta en tu cabeza. ¿Es suficiente la Biblia para enseñarle buenas costumbres? Para enseñarles a no mentir, para enseñarles a solucionar sus problemas dialogando. ¿Es suficiente como para enseñarles monogamia, por ejemplo? ¿Suficiente es para enseñarles que el engaño no es la forma de obtener lo que se quiere? Mira, y si has sido lector de la Biblia, es posible que mientras yo estoy sugiriendo estas preguntas, las estoy haciendo, algunas historias de la Biblia hayan surgido en tu cabeza, hayan aparecido personajes de la Biblia que más o menos se relacionan con lo que yo estoy hablando, como por ejemplo, no sé, David, Jefté, Samuel, Abraham. Personajes que cuando tú los ves en la superficie parecen fantásticos, sobre todo cuando te los presentan de una manera decorada y maquillada. Pero cuando lo lees por tu cuenta, y ojo, nosotros promovemos que los niños vayan al texto bíblico y lo lean por su cuenta. Cuando se lee por su cuenta, nos damos cuenta que son seres humanos sumamente falibles. Y está bien, porque así funciona la humanidad. Yo no pretendo que reemplacen a los personajes de la Biblia por mí, mucho menos por mí. Está bien, son humanos y son como nosotros en más de un sentido. Quiero decirte para qué creo que es suficiente la Biblia en relación con los niños. En muchos casos se ha tratado la Biblia con tan bajo respeto, aunque crea estar siendo tratada con mucho respeto. Yo creo que es un bajo respeto usar la Biblia para mantener a los niños entretenidos mientras los adultos hacen otra cosa, o para contarles historias que tremendamente sangrientas, pero endulzadas, decoradas, para que el niño más o menos entienda a lo que yo quiero decirle, pero le estoy contando la historia de forma parcial. Por ejemplo, decirle, mira Juliancito, y cuando David derribó al gigante con su onda, no cometió el error que cometen los actores de las películas de terror cuando dejan al medio muerto ahí al villano, al malo de la película. No, no, no. David tomó la espada y le cortó la cabeza. Para la gloria de Dios. Nosotros nos quejamos de la violencia en televisión. Nos quejamos de lo sexualizado que está el contenido en internet al alcance de los niños. Sin embargo, nosotros animamos a nuestros niños, a nuestros hijos, a que lean un texto
prácticamente sin supervisión. Prácticamente nadie está supervisando el proceso de lectura y reflexión, simplemente queremos que lo lean y no notamos que los estamos enviando a un texto que contiene sangre a raudales, que contiene descripciones muy gráficas de los genitales en contextos bastante duros y también descripciones de actos sexuales. Nosotros, mi generación, cuando éramos niños y adolescentes, por lo menos los que yo conozco de la iglesia de esos años, no sé, Germán, José, el Pato, que éramos amigos y que compartíamos más que solamente amistad, sino hacíamos música juntos, estábamos en los ministerios de distintos tipos, todos juntos, y nosotros jugábamos a encontrar esas referencias en el texto bíblico. Andábamos buscando y era muy interesante. Por supuesto, eso nos causaba risa y sentíamos que en realidad cuando hacíamos eso estaba mal. Honestamente, nos reíamos y todo, pero sentíamos que estaba mal, porque, bueno, sobre todo yo, que siempre fui el más evangélico de ahí del grupito, así como más santurrón, y sentía que estaba mal hacer eso porque no debíamos acercarnos al texto bíblico de esa forma. Aunque en realidad tal vez no necesitábamos justificarnos tanto por leer a escondidas pasajes y versículos de Ezequiel 23 o el Cantar de los Cantares y leerlos con una cuota de suspicacia. Tal vez no necesitábamos justificarnos, pero esa es la forma en que lo hacíamos. Yo fui un niño de iglesia. Muchos de los que me conocen de redes sociales y de la vida saben cuál es mi historia con la iglesia. Yo fui un niño de iglesia, estoy feliz de haber sido un niño de iglesia, adquirí habilidades ahí en el manejo del texto bíblico que tal vez de otra forma no las habría adquirido, tal vez sí, no lo sé, pero honestamente yo doy gracias a Dios por esa realidad que me tocó vivir. No arrastro traumas de mis años de iglesia. Yo amaba leer la Biblia y ganarles a todos en la escuela dominical. Evidentemente, ese deseo de ganarles a todos no era mucho la obra del Espíritu Santo en mí, pero en realidad sentía que al hacerlo demostraba mi valor, ¿ah? Porque yo era nieto del pastor. Entonces me costaba más demostrar mi valor. No solamente tenía que ser el nieto del pastor, yo tenía que construir mi propio nombre. Y yo quisiera pensar de que ese espíritu competitivo era una cuestión solamente infantil, algo de niños, de 8 años, de 10 años, hasta de 12 años. Pero la verdad es que cuando echo para atrás mi cabeza y me recuerdo de las competencias bíblicas que hacíamos en la escuela bíblica de vacaciones, o que hacíamos en algún campamento, o que hacíamos en la escuela bíblica de plano, ahí en la escuela dominical. Recuerdo que las maestras y las asistentes de las maestras peleaban cada punto de la competencia, pero con uñas y dientes. Se enojaban, se irritaban, reclamaban, todo a plena vista de los niños que estaban ahí para ser educados. En realidad a nadie le interesaba aprender por el puro gusto de aprender. Lo que importaba era ganar. Ahora que lo pienso, y ahora que me escucho decir estas cosas, tal vez sí arrastro algunos traumas de niño en mi aproximación al texto bíblico, en mi acercamiento a la iglesia. Los he intentado corregir con el tiempo. He intentado no crear sistemas competitivos en torno al texto bíblico. Incluso cuando hago clases de repente para algún seminario y me siento, entre comillas, obligado a evaluar a mis estudiantes, siempre intento valorar otras cosas, además de la respuesta correcta, que pudieran darla en un momento y olvidarla al momento siguiente, solamente habiendo buscado pasar la materia. No sé. Ahora, disculpa que pase tiempo contando
mi contexto, pero creo que es importante que lo sepas si quieres entender de dónde viene lo que estoy hablando. Yo sé que no tiene necesariamente que ser tu escenario, lo que tú viviste, lo que a ti te tocó experimentar. Algunos llegaron a la iglesia de adultos, a lo mejor ese es tu caso. Llegaste a la iglesia de adultos y te enfrentaste con otro sistema. Y creo que a lo mejor ahí la crisis puede ser más grande cuando uno se deconstruye, porque de alguna forma, o no sé qué pensar, si es más difícil de adulto, o sea, cuando llegaste de adulto a la iglesia, cuando estabas desde niño y llegaste a ser adulto y ahí te deconstruiste, no sé, déjamelo en los comentarios. Yo no sé, no sabría qué decir cuál forma puede ser más traumática. Tampoco digo que ese sea el escenario actual que se ve hoy en la iglesia, porque la verdad que hace rato que estoy más o menos alejado de esos modelos, entonces no tengo las herramientas para realizar esa valoración. Es posible, muy posible, que muchas de esas costumbres así tan competitivas y tan de saberse los libros en orden y ver quién encuentra versículos más rápido, todo eso, es posible que toda esa actitud competitiva haya cambiado por el bien de los niños, por el bien de un sistema. Lo que estoy haciendo es simplemente contar mi experiencia, lo que a mí me sucedió en el sistema, que insisto, no me dejó grandes secuelas, no me puedo quejar. Y cuando yo lo hablo con mis hijos, sobre todo cuando lo hablo con el mayor, él me dice: papá, la verdad es que tú creciste en el sweet spot del evangelicalismo en Latinoamérica. No fue tan difícil, no fue tan duro, no fue tan traumático. Había justo lo necesario, había coherencia, había también uso del sentido común. Sí, y doy gracias a Dios porque me tocó así. Lamentablemente, yo sé que no es el escenario de todo el mundo. Si estás escuchando este podcast, posiblemente vengas de un escenario en donde las cosas fueron menos benevolentes. Antes de hacer mi propuesta para el día de hoy, déjenme explicarles los escenarios que han llegado a mi conocimiento frente a la pregunta del día de hoy, la propuesta del día de hoy, y ahora qué le enseño a mis hijos cuando la Biblia no es suficiente. Quiero contarles de dónde viene esta serie, porque me llegaron preguntas a lo largo de la pandemia, me han llegado un montón y muchas se repetían. Y lo puse más o menos en 3 escenarios básicos que me encontré cuando estaba preparando esto. Hubo gente que me decía: César, estoy en pleno proceso de deconstrucción de mi fe y ya no sé qué enseñarle a mis hijos. Me topo con que cuando quiero hablarles de la Biblia, tiendo a reproducir el mismo formato que conocí. No estoy de acuerdo, pero no veo cómo enseñarles lo que necesitan saber. Ese es un escenario. El otro escenario que me ha tocado ver de forma repetida, estoy haciendo una síntesis de un montón de preguntas que me han llegado. El otro escenario es: César, estoy yendo a una iglesia. Ya no creo en la forma que se enseña ahí, pero mis hijos necesitan un espacio de interacción con otros niños y con eso creo que me basta. ¿Ok? Gente que ya no cree de la forma tradicional, yendo a un espacio tradicional porque en el lugar hay actividades para niños y eso le hace bien a tus hijos. Me parece extraño porque es el lugar que a ti no te hace bien, pero crees que le hace bien a tus hijos. Cumplo con decir lo que me han dicho. Otros me dicen: César, ¿vale la pena que le enseñe algo a mis hijos o dejo que cuando sean grandes ellos vean y decidan? Un escenario en que quieren instruir a sus hijos, pero les sale como siempre aprendieron. Otro escenario en el que le dejan a otra persona toda esa formación. No está de acuerdo con lo que se enseña y todo, pero por lo menos tienen niños con los cuales jugar, interactuar y eso puede ser bueno. Y en tercer lugar, un tipo de persona que dice: la verdad que yo prefiero que a lo mejor cuando sean grandes ellos vean y decidan y hagan. Quiero dejar algunas cosas en claro. Para mí,
No estoy diciendo que esto tiene que ser lo que tú tienes que adoptar. Pero para mí, quiero decir que considero la educación infantil tremendamente importante en las iglesias. Y creo que detrás de ella debieran haber personas, gente extremadamente capacitada para diseñar y para armar los temarios que se van a compartir en esos escenarios. Los teológicamente más capacitados debieran estar detrás de los planes de enseñanza para nuestros hijos en un contexto de iglesia. Yo sé que no siempre esas personas van a estar ahí para enseñarle a los niños, pero por lo menos debiera haber una dedicación teológica bien pensada a la hora de decir esto es lo que se le debiera enseñar a los niños de acuerdo al escenario que estamos viviendo en la sociedad, de acuerdo al momento de la iglesia, de acuerdo a 1000 factores. Pero debiera existir ese adecuado balance entre enseñar principios bíblicos y simplemente divertir a los niños. No queremos que se vuelvan unos Ned Flanders, por una parte. Tampoco queremos que esto sea Disney con pura diversión. Tiene que haber un balance. Así que si hay alguien aquí que me escucha, que pertenece a una iglesia, que está todavía en el sistema, bueno, esa es mi opinión. Pero la verdad es que lo quise decir porque existe la posibilidad de que alguien esté escuchando y que a lo mejor este insight le pueda servir. Pero este podcast, ustedes saben, este podcast no es para gente que quiere hacer funcionar el sistema o gente a la que el sistema les funcionó. Es para aquellos y aquellas a los que el sistema ya no les sirve, a los que el sistema ya no puedo decir les quedó chico, porque es como muy arrogante decir, esto me quedó chico, es como que crecí demasiado y ya no quepo aquí en este caparazón. No lo digo en ese sentido. Simplemente el sistema ya no funciona para las convicciones que actualmente están abrazando en cuestiones de espiritualidad, en cuestiones de fe. Entonces, bueno, a ustedes entonces, los disconformes, los de las preguntas, los que se preguntan, ¿y ahora qué le enseño a mis hijos? Primero que todo, y aquí tengo que hablar siempre desde mi realidad personal, ¿ok? Yo soy papá, tengo 3 hijos, y hablo desde mi realidad personal. No quiero imponerte absolutamente nada, pero yo, César Soto, yo no le dejaría la guía espiritual de mis hijos a nadie. Y está bien si tú lo quieres hacer. Adelante, si tú quieres hacerlo, pero yo no lo haría. Te explico. Para mí no tiene sentido, y estoy hablando de mi experiencia, ¿cierto? No tiene sentido usar el texto bíblico para contar historias que nunca jamás van a ir creciendo en profundidad teológica. Yo no sé ustedes, pero a mí me contaron 20.000 veces la historia de Noé y el arca, y siempre fue la misma historia, con más, con menos detalles, con más dibujitos o con menos dibujitos, de forma más graciosa o de forma más seria, pero básicamente siempre fue la misma historia, ¿ok? Nunca hubo una profundización teológica en el asunto. Simplemente las historias, contar historias. Y mira, escúchame, si tú quieres seguir usando el texto bíblico para enseñar a tus hijos, yo estoy de acuerdo. Está bien si, por ejemplo, le quieres contar el cuento de Jonás y cómo se lo tragó un pez enorme. Y claro, no digo ballena, porque luego hay personas que dicen, bueno, Jonás y la ballena, y luego salen los bíblicos, ¿cierto? Saltan y dicen, no, es que el texto no dice ballena. Además, no puede ser una ballena porque el texto dice que es un pez. Y la ballena en realidad es un mamífero acuático. Además, el tracto de la garganta para tragar, ¿cierto? De la ballena no tiene el diámetro suficiente para que quepa un ser humano, ¿eh? Bueno, muy linda la clase de biología, pero para el caso da lo mismo, porque el texto al que estoy haciendo referencia es un cuento, es un midrash,
Si quieren usar la palabra técnica, es un midrash, un cuento pedagógico, una forma de expresar cierta realidad teológica, pero a través de un elemento más lúdico. Ok, yo puedo contarle el cuento a un niño de 5 años y dejarlo sorprendido con la ballena y o el gran pez, con el gran pez y con un Dios que no deja ir a Jonás si es que Jonás no hace lo que él quiere, que igual tiene sus notas un poquitito extrañas ahí, pero bueno, un niño de 5 años, ¡pum!, llega y pasa sin ningún problema. Pero si yo a los 12, a los 13 años sigo contándole la misma historia y no he llegado al punto de la historia en donde le confronto frente al individualismo religioso y cómo eso nos deshumaniza al punto de preferir el juicio de Dios antes que su misericordia, entonces voy por mal camino. Voy por mal camino porque me quedé en la historia, me quedé en el cuento y no he pasado más allá de eso. Las historias bíblicas tienen valor por su contenido teológico y por la posibilidad que nos ofrecen para hacer nuestras reflexiones, que conecten lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando, con mi realidad. Su valor es pedagógico y espiritual. Esto no radica en si considero los eventos históricos o no. No sé si me explico. Hay gente, y a lo mejor uno de esos eres tú, que dice, pero ¿cómo le voy a enseñar esto? Sí, y esto no es históricamente correcto. Bueno, ¿y qué importa que no sea históricamente correcto? ¿Estás enseñando la historia o estás enseñándole valores, principios? Porque si estás enseñando la historia, claro, te equivocaste del libro, pero si estás enseñando principios que enseñan valores, historias que tienen ahí un componente humano, un componente que puede conectarse con nuestra realidad, entonces no hay ningún problema. Simplemente seamos honestos con lo que estamos hablando. Yo no me arriesgaría a que mis hijos recibieran enseñanzas de terceras personas con aplicaciones espirituales frente a las que después voy a tener que sentarlos y decirles, ¿saben qué? Olvídense de todo lo que escucharon, que me ha tocado hacerlo. Alguien me puede decir, bueno, pero dejárselo a terceras personas a que le enseñen a ciegas es exactamente lo que hacemos cuando los enviamos a la escuela común y corriente. Bueno, sí y no. Sí, porque es cierto, estoy tercerizando la educación. Estoy mandando a un lugar donde va a haber, confío que va a haber alguien capacitado, que es mucho más de lo que puedo decir de muchos lugares de educación cristiana. Va a haber una persona capacitada, ¿cierto?, enseñándole cuestiones académicas, ¿ok? En ese sentido, sí tienen razón, estoy tercerizando, pero en otro sentido no tienen razón, porque el conocimiento académico es refutable con argumentos del mismo tipo, argumentos académicos. Puedes discutir una teoría, puedes argumentar a favor o en contra de algún aspecto social, la teoría crítica o otras teorías sociales de comportamiento humano. Puedes argumentar en contra de eso, puedes acercarte de forma académica al tema, pero cuando el sistema religioso te enseña algo y te dice, esto viene de Dios, la impronta que ocasiona en la mente, en el corazón de la persona, es distinta. Porque enfrentarte a eso es enfrentarte a algo que Dios supuestamente dejó ahí para que te sea comunicado exactamente de la forma en que te lo están comunicando. Y eso es peligroso. Cuando en el 2019 llegamos a los Estados Unidos, perdón, voy a mover esto, nos invitaron a celebrar Halloween. Ya saben, lo típico, ¿cierto? Vamos a ir, ¿cierto? Sacrificar un perro, bañarnos en su sangre y dejar que los demonios nos poseyeran, ¿no? Lo típico. Yo sé que un montón de gente se lo imagina más o menos así. Hay tanta cosa complicada circulando, tanta teoría de conspiración circulando en torno a Halloween. Bueno, así se lo imaginan varios. Eh, y básicamente la idea es la siguiente. A uno de mis hijos, a mis hijos en general, los invitaron a que fuéramos y celebráramos Halloween, y la idea era que ellos o uno de ellos se disfrazara de lo que quisiera y luego salieran a pedir dulces.
Entonces mi hijo más chico, que ahora tiene 10, me dijo, pero es que no podemos participar de esto, no podemos ir. Y yo le dije, ¿y por qué? Le pregunté. Porque somos cristianos y los cristianos no celebramos eso. Entonces yo le dije, a ver, sentémonos. ¿Quién te lo enseñó? ¿Quién te dijo esto? Y me dijo, me lo dijeron en la iglesia, mi maestra de la escuelita dominical. Y yo insistí y seguí preguntando, oye, ¿y cuál es la razón? Y ahí me dijo varias cositas. Y me fue hablando y oye, ahora que lo pienso, cuando me respondía, su tono cambió. Se puso como como un viejito chico, hablándome de cosas y con un tono que claramente era mimético de la forma en que lo había recibido. Yo me senté, le expliqué un par de cosas muy sencillas, muy simples. Cuando terminé de hablarle, sus ojos estaban brillando, porque siempre había querido disfrazarse y salir a pedir dulces. Ese año se vistió de Jedi, o Jedi, si me estás escuchando, si hay público anglosajón por acá. Se vistió de Jedi y salimos. Se lo pasó increíble, pero increíble, se divirtió muchísimo. Y solo 2 demonios entraron en él. Solo 2 demonios. Hicimos una oración cortita y salieron. Esto me guía al siguiente elemento. Quiero decirte a ti que estás preocupado de la educación de tus hijos. Esto es un pincelazo, esto va a durar varios capítulos. Quiero decirte que es válido enseñarle de fe a tus hijos. Lo que no es saludable es intentar la indoctrinación, traspasarle tu sistema de creencias para que sin meditar y sin mediar proceso crítico alguno, ellos y ellas tengan que abrazar lo que tú crees respecto de lo que sea. No sé si quedó muy claro eso. Enseñarles de cuestiones de fe está bien, traspasarle tus principios, pero tu sistema completo de creencias, tratar de tatuárselos en la mente y en el corazón a ellos sin mediar este proceso crítico en donde se van pensando las cosas, creo que eso es peligrosísimo. Los procesos de indoctrinación se dan a todo nivel, no solamente en lo religioso. Sabemos de los niños predicadores que han surgido en muchos lugares de Latinoamérica y de los Estados Unidos también, que predican y condenan a medio mundo la inmoralidad. No tienen idea de lo que están hablando, simplemente repiten, son cámaras de resonancia de lo que adultos plantaron en sus mentes, en sus corazones. No son elevados, no han sido iluminados por Dios, simplemente han habido adultos que les han indoctrinado para ser bocinas de condena para los que no piensan como ellos. Pero ¿qué hablar de aquellos niños que son indoctrinados para odiar otros equipos de fútbol? Que cuando saben de que alguna persona es de otro equipo de fútbol, inmediatamente sale una batería de mensajes tremendamente cargados de desprecio, de menospreciar a los demás de manera personal, simplemente porque les gusta otro equipo. Eso también es indoctrinación. Es indoctrinación cuando tú te encuentras un niño rechazando el socialismo, el capitalismo, rechazando el valor que puedan tener otras religiones, rechazando a los republicanos, rechazando a los demócratas, simplemente porque adultos se encargaron de sembrar esa semilla de odio, de intransigencia. Eso es indoctrinación y al final del día eso es abuso infantil. Es violento, es impositivo y crea mentalidades que solo saben responder a lo diferente con odio, rechazo, condenación. Y eso no puede ser bueno. Eso no es bueno. De ahí que quienes se deconstruyen no sepan cómo enfrentar este proceso de enseñar a sus hijos, porque
la forma en que conocen de cómo enseñarlos en relación a la religión, en relación a la fe, es esta forma, la indoctrinación. Y ahí entonces es que se da el cortocircuito, porque no sabemos cómo cambiar el switch. Hemos llevado demasiado tiempo haciéndolo de cierta forma. Yo creo de todo corazón que es posible, totalmente posible, enseñarle valores a nuestros hijos usando la Biblia para hacerlo. Creo que es totalmente posible. Pero la Biblia, como libro de cuentos, no es suficiente. La Biblia no puede ser un libro de cuentos. Creo que demanda más trabajo de parte de nosotros, los padres, a fin de resignificar las historias con las que basamos nuestra enseñanza. Pero reafirmo esto, creo que es totalmente posible. Y en esta serie vamos a ir viendo poco a poco algunas herramientas para poder hacerlo. Herramientas que vamos a ver mientras hablo, reflexiono sobre el tema, otras que van a ser sugerencias para que a lo mejor las encuentres en alguna librería o en algún podcast que termine siendo útil específicamente para este tema. Y eso me da pie para la recomendación de la semana. Pero antes de pasar a la recomendación de la semana, quiero pedirte que me hagas un favor. Si ya llegaste a escuchar el podcast hasta este punto, creo que me gané el derecho, me he ganado de pedirte este favor. ¿Ok? Si estás escuchando este podcast en Spotify, dale un clic ahí al botoncito que dice seguir. Nos ayudas muchísimo. Si estás en YouTube, dale un like, dale suscribirte y activa las notificaciones, porque es tremendamente útil para alimentar el algoritmo de las redes sociales y que este podcast aparezca como sugerencia para otras personas. Entonces, si tú crees de que lo que estamos hablando acá puede ser de utilidad para más personas, hazlo. Es más, te voy a pedir una cosa. Si tú crees de que hasta este momento lo único que has escuchado es basura, por favor, dame un dislike en la red social que lo encuentres. En Facebook, en YouTube, donde sea. Ponle el dedito para abajo, no hay ningún problema. Todo sirve en este momento. Y te invito a que lo hagas ahora, te va a llevar 2 segundos y de verdad nos va a ayudar muchísimo a la difusión de este podcast. Ok, paso a la sugerencia de la semana. Sugerencia de la semana. Hay un libro que tengo en digital, está muy interesante. Su autor es Jordi Noumen. Y este libro que está en digital, no lo tengo aquí en físico, pero los que están viendo por YouTube, lo están viendo en pantalla, de todas formas, se llama El niño filósofo. Cómo enseñar a los niños a pensar por sí mismos. Es un libro buenísimo, peligroso, debo decir, porque cada vez que uno pretenda entregar herramientas para que la gente piense por sí misma, se está metiendo en un campo que tiene cierto peligro. Pero lo que pretende este libro es fomentar 2 elementos que son básicos y son fundamentales en la infancia y que están ahí y que los sistemas actuales de todo tipo, escolares, religiosos, lo que sea, parece que los ahogan constantemente. Y es el asombro de un niño y la curiosidad de un niño. Es así de sencillo. Estos 2 elementos, que son elementos tremendamente importantes para desarrollar una filosofía de vida también. Así que está fantástico el libro, por favor, denle un vistazo. Está en digital, está en audiolibro, está en físico y yo sé que más de alguno lo pueden encontrar mediante otros medios, a lo mejor no autorizados. Es conseguible, el libro es conseguible. Y de hecho, quiero decir algo, lo he dicho en otros podcasts, en algunos que me han invitado incluso, y lo he dicho en otras publicaciones. Si hay algún psicoanalista, psicólogo, psiquiatra, sociólogo, antropólogo, algo que tenga que ver con profesionales que estudian el comportamiento humano, ya sea así como persona a persona o en la historia, ese tipo de profesional es el que estoy pensando y se interesara en desarrollar un material
como el que yo acabo de sugerir, pero en vez de que sea el niño filósofo, sea el niño teólogo, déjenmelo saber, por favor. Yo estoy feliz de participar en un proyecto de ese tipo, pero tiene que ser de un nivel académico para que entonces el libro pueda abrirse campo, porque tiene que tener sustento académico cuando se trata de conducta humana. ¿Ok? Así que si hay alguien interesado en ese proyecto, por favor, yo encantado me subo a ese barco porque creo que el producto que saldría de ahí sería de tremenda utilidad, muchísima utilidad. Yo me he propuesto hacer de que estos capítulos no sean tan largos como algunos que he hecho en Sobrevivir con Fe, que fueron de 1 hora y algunos de más de 1 hora. Yo estoy pensando en hacer que estos sean más digeribles. Eso deja contentos a algunos, discontentos a otros. Debo decirles que a mí por lo menos me deja contento y para el momento, para este caso, eso para mí es suficiente. Así que quiero dejar espacio para la interacción, para la comunicación, para el debate. Así que deja en la casilla de comentarios, deja tus preguntas, deja tus opiniones, deja incluso tus descargos. No hay problema, siempre que se haga con respeto, va a estar todo bien. Pulgar para arriba si te gustó, pulgar para abajo si no te gustó. Eso está todo perfecto y es totalmente aceptable en esta dinámica que es las redes sociales. ¿Ok? Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Así que paz y mayéutica.